Bueno, entonces las curvas de nivel están definidas como el conjunto que sí o sí, como curva de nivel, estaba contenido en lo que es el dominio de la función, y está formado por aquellos pares en los cuales la función evaluada en esos pares toma siempre el mismo valor constante. Gráficamente, uno podía ver la forma de hallar las curvas de nivel pensando en que la función tome siempre el mismo valor k quiere decir que está siempre a una misma altura k. Cuando digo altura k, en realidad el valor de k podría ser un número negativo también, ¿no? Pero la idea es que me planto en el valor de z igual a k, que es este valor constante del que se habla, y lo que hago para que se vea geométricamente cómo surge la curva de nivel es trazar el plano de la forma z igual a k. Ese plano va a cortar, si es que corta, digamos, a la gráfica de la función en una curva. Esta curva no es la curva de nivel. La curva de nivel es la curva que surge de a ella proyectarla sobre el plano X. ¿Sí? La curva está contenida en R2, no está en el espacio, está en R2. Así que recién esta sería la curva de nivel para este valor de K. Para que exista curva de nivel, o sea, para que exista un conjunto acá no vacío, este valor de K tiene que ser un valor que mínimo esté en el conjunto imagen. Porque imagínense, supongamos que este sea el gráfico de la función. Si yo tomo un valor de K por acá arriba, el plano z igual a K, a la superficie gráfica no la corta nunca y por lo tanto no tendría una curva de nivel en ese caso. Así que tiene sentido pensar en curvas de nivel cuando el valor de K que planteo es un número K que pertenece al conjunto imagen de la función. Bien, lo que por supuesto hacemos habitualmente es recorrer ejemplos de curva de nivel. Me parece que algo de esto ya habíamos dado para una función que tiene esta definición. Dice, f de xy es la ley en la cual aparece menos x menos 2y más 4. Esta función ya la habíamos graficado. Era una que andaba por acá atrás, donde la gráfica de la función era un plano. Entonces, si yo vuelvo para atrás, en la gráfica de la función, si vuelvo, y no vuelvo, bueno, porque no me estaría dejando. Lo que voy a ver es que tenía un plano inclinado, en donde al cortar ese plano inclinado con planos de la forma z igual a k, lo que iba a encontrar iban a ser rectas, digamos, visualmente. Eso yo lo puedo ver sin problemas. Acostúmbrense que está bueno usar como recurso el GeoGebra. En este caso tendríamos que usar el GeoGebra 3D. Entonces yo voy a graficar esta función. F de xy igual a menos x menos 2y, que era más 4. Bueno, ahí tengo la gráfica de esta función. Ya la habíamos hecho. Y la idea ahora es cortar a la gráfica de la función con planos de la forma z igual a constante. Si pongo z igual a una constante k, el GeoGebra me va a preguntar si ese valor de k que estoy poniendo es un deslizador, o sea, un valor que va a ir tomando diferentes valoraciones, y voy a plantear la intersección. Bueno, entonces esta es la gráfica de la función, y la idea es visualmente cómo hago para encontrar estas curvas de nivel, utilizando GeoGebra, digamos, que sea un recurso amigable para mí. Z igual a constante hace que yo ahora le pida, a ver, esta gráfica, si yo acá
a este valor de la constante K lo hago variar, lo que va a pasar es que ese plano, por supuesto, va a ir variando. En general, el valor de este deslizador, solo por defecto, GeoGebra lo pone de -5 a 5. Y lo que voy a hacer es plantearle que me grafique la intersección en este espacio. Entonces voy a tomar esto, voy a tomar el plano, y ahí aparece la intersección. Pero la idea es que, en este caso, yo estoy en el espacio, digamos, esta curva está en el espacio. La curva de nivel es ella, pero proyectado sobre el plano XY. Entonces uno al menos ya va dándose cuenta de que lo que va obteniendo a medida que va tomando diferentes valores de K en la intersección de esos planos con la superficie gráfica de la función son todas rectas, ¿no? Que si yo las miro desde arriba, las voy a mirar a propósito desde arriba, a medida que el K va cambiando, esas rectas entre sí son todas paralelas, ¿no? Eso es como mirarlo desde arriba. Por supuesto que acá, al correrme un poquito, voy viendo cómo se van deslizando, lo miro de este costado, viendo cómo se van deslizando la disposición de todas estas rectas. Bueno, eso que yo estoy haciendo con el apoyo de GeoGebra es lo que se puede hacer sin ningún tipo de problemas con digamos, con esto, con la parte algebraica. En este caso, ¿cómo se calculan las curvas de nivel? Voy a la definición. Una curva de nivel está conformada con aquellos pares que pertenecen al dominio de la función, que en este caso, como la función tiene dominio de todo R2, no hay demasiada necesidad de andar aclarando, tal que la función, que es la ley, evaluada en los pares de X y me devuelva este valor de K. Entonces yo acá estoy ya en R2, estoy en el plano. Y en el plano, menos X menos 2Y igual a K menos 4, a propósito, dejo este 4 del lado de la derecha, a medida que los valores de K van cambiando, lo que va cambiando es el lado de la derecha de esta igualdad. En el plano, si hago memoria en álgebra y geometría, lo que voy obteniendo son todas rectas, que como todas tienen el mismo vector normal, el vector normal en este caso es el vector -1, -2, las rectas entre sí son todas paralelas. Distintas, porque a medida que va cambiando el K, va cambiando lo que es el término independiente, pero entre ellas son rectas paralelas. Que ese sería como un buen dato a identificar. Acá está hecho con GeoGebra también el gráfico de cada una de las curvas de nivel. Para los diferentes valores de K, cómo quedan estas curvas, que son rectas en este caso. Y podríamos agregar, por supuesto, acá rectas paralelas. Se puede poner. Para la función que teníamos, g de xy igual a y cuadrado, ahora es básicamente el mismo tratado. La función también la habíamos graficado. A la función, en este caso le voy a cambiar acá la ley, era y al cuadrado, era el gráfico de esta canaletita, ¿no? Y donde ahora los valores de K, que van a ir cambiando, me van a dar diferentes planos. Fíjense que a medida que yo voy cambiando el valor de K, lo que voy a obtener también, lo van girando para donde sea mejor la visualización de cada uno, voy a ir teniendo un par de rectas que son paralelas entre sí. Salvo en el caso de ser z igual 0, en el caso de ser z igual 0, ahí tengo solo una recta que justo va a coincidir con el eje X, y cuando el valor de K sea más chico que 0, sea menor que 0, digamos, no voy a tener ninguna intersección, ¿no? No hay intersección. O sea que los valores de K para este ejemplo, en los cuales tiene sentido plantear curvas de nivel, son para valores de K mayores o iguales que 0, que son justamente los que nosotros habíamos encontrado como el conjunto imagen. Y las rectas, cuando uno quiere trabajar algebraicamente y presentarlas, va a decir que son aquellas en las que se cumple que y es igual a más o menos raíz de K. Entonces, solo por un ejemplo concreto, si K llegara a ser 4, la curva de nivel, voy a decir que es el conjunto de pares XY en R2, tal que Y es igual a raíz de 4, 2, o Y es igual a menos 2.
son dos rectas, ¿no? Y bueno, eso después, el dibujito que lo aportamos, fíjense que el color, identifican el color, para k igual 0, la curva de nivel es el eje X, nada más. A medida que vamos tomando otros valores de k positivos, para k igual a 1 aparece esta recta en azul y esta otra recta en azul. Son pares de rectas paralelas. Después vimos este caso, la gráfica de esta función, raíz de menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4. En este caso, menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 4. Todo esto elevado a la 1/2. O era más 4 acá. A ver, ¿qué puse? Más 4, con razón. Y era más 4. Ahí tenemos la gráfica, ¿no? Podemos ampliar un poquito. Era como ese casquetito de arriba de toda una elipsoide completa. Por supuesto, una elipsoide completa no sería la gráfica de ninguna función en dos variables. Y entonces, para valores de k, en este caso justo el valor de k que quedó acá fijo fue un número negativo, me doy cuenta que no hay intersección con la gráfica de la función. Pero a medida que yo voy transitando los valores de k ya positivos, fíjense que en la intersección lo que voy obteniendo son elipses. Elipses, 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 hasta que, bueno, sí hay un caso muy especial en el que cuando k es igual a 2, que era el tope para lo que es el conjunto imagen, para k igual a 2 la intersección se reduce a un punto, un caso muy especial. Entonces, para valores de k mayores o iguales que 0 y menores que 2, la curva de intersección es una elipse. Mientras que para exactamente k igual a 2, la curva en realidad se reduce solo a un punto. Este punto proyectado del plano XY es el origen, el punto 0, 0. Bueno, ahí estamos. Para k igual a 2 es solo un punto, y para los otros valores de k, elipses. Y en esta placa final, lo que quiero es hacer de alguna manera casi un resumen de que lo que estuvimos haciendo para funciones de dos variables podría ser extensible a funciones de tres variables. Casi en todo. Primero, ¿qué se entiende por una función de tres variables? Esta definición fue un copiar y pegar la definición de funciones de dos variables, nada más que ahora, en vez de hablar de pares ordenados, voy a tener que hablar de ternas ordenadas, donde el dominio va a ser un dominio contenido en R3, y donde, por supuesto, los valores de la función evaluada en ternas van a ser números. Eso no cambia. Eso no cambia. ¿Qué me pueden pedir para una función de tres variables? Me puede pedir que encuentre el dominio. Me pueden pedir que el dominio lo grafique. Y bueno, lo que voy a encontrarme es una expresión en R3, un sólido. Ya no es una superficie en R2. En el espacio. En este caso, por ejemplo, si la función tiene esta, la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, el dominio de la función es todo R3. No hay ninguna terna para la cual esta cuenta yo no la pueda hacer. Y no voy a graficar R3, digamos, no tiene demasiado sentido que yo haga esto, y que si tuviese que identificarlo tengo que pintar todo. Porque tiene más sentido hacer la gráfica de una función de tres variables cuando la ley tiene restricciones y las tengo que encontrar. Bueno, en la práctica van a encontrarse con algunos ejemplos. Para funciones de tres variables, la definición que acompaña a lo que ya habíamos visto como curva de nivel ahora va a ser superficies de nivel. Las curvas de nivel tienen sentido para funciones de dos variables. Para funciones de tres variables, ahora vamos a hablar de superficies de nivel. Si la definición me acuerdo de la que escribimos en la de curva de nivel, ahora una superficie de nivel
va a estar conformada por ternas x y z que están en el dominio de la función, tal que la función evaluada en las ternas tome siempre un mismo valor constante. Profe, una pregunta. Sí. Imagen de funciones de 3 variables. ¿Sabés qué pasa? Podría pasar que yo te lo pregunte, pero para funciones muy especiales, como por ejemplo esta. Nosotros cuando calculamos las imágenes de funciones, ¿de dónde nos basamos? De la gráfica. Porque es más simple, porque es donde la información sale súper clara. En el caso de funciones de 3 variables, si tuviese que pensar en hacer la gráfica de una función de 3 variables, estaría hablando de que en qué espacio estoy. En el cuarto. Claro. En R4. Digamos, para funciones de una variable, la gráfica estaba en R2. Para funciones de 2 variables, la gráfica estaba en R3. Para funciones de 3 variables, la gráfica tendría que estar en R4. No trabajamos, no podemos trabajar en R4, no tenemos esas 4 dimensiones para esbozarla en un gráfico. Entonces, no podría apoyarme en una gráfica para encontrar la imagen. Tendría que ver cómo es la ley de la función y buscarle la vuelta de encontrar la justificación. Para esta función particular, sencilla, el conjunto imagen estaría formado por todos los números reales mayores e iguales que 0. Pero yo te cambio un poco la ley de la función, aparecen otras funciones más complicadas y puede ser que sea más difícil de buscar la imagen porque no tengo la posibilidad de hacer la gráfica de la función. Pero sí, lo que yo puedo querer calcular de una función de 3 variables, si quiero pensar en alguna gráfica, es la gráfica del dominio, que es lo que habíamos indicado recién, o la gráfica de superficies de nivel. Porque ahí sí una superficie de nivel, como está contenida en el dominio, y el dominio a su vez está contenido en R3, puede pasar que eso me lo pidan, porque me puede llegar a dar una superficie que voy a tener que identificar. Entonces, por ejemplo, para esta función de 3 variables, donde la ley es, cada vez que tomo una terna, la imagen de la terna es su primera coordenada al cuadrado, más su segunda coordenada al cuadrado, más su tercera coordenada al cuadrado. Para esta función, las superficies de nivel no son difíciles de identificar. ¿Qué tendría que escribir? Y las superficies de nivel van a estar formadas por las ternas que pertenecen al dominio de la función, que como el dominio es todo R3, las ternas, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a k. Ya dijimos recién, en este caso, para esta función en particular, el k tiene que estar en lo que sería su conjunto imagen, que dijimos va a ser este. Me doy cuenta que la suma de cuadrados siempre es mayor o igual que 0, el valor de k va a ser un número que está acá adentro. Y pregunto, supongamos que se me ocurre pensar en k igual a 4. ¿Qué tipo de superficie de nivel obtengo? ¿Qué sería esto? El conjunto de las ternas x y z, tal que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. ¿Qué sería eso en el espacio? Estuvieron repasando. ¿Una esfera? Una esfera. Perfecto, y cuando uno dice una esfera, tendría que estar como completando con el hecho de decir cuál es el centro y cuál es el radio. Ah, está centrada en el origen y radio 2. Pero, El centro, el origen, y radio 2, exactamente la raíz cuadrada de este numerito. Perfecto. Bueno, en otras situaciones a lo mejor la superficie no será una esfera, será una superficie un poquito más complicada, pero que no va a quedar fuera de las cosas que sí sabemos hacer. No va a quedar fuera de las superficies que nosotros podemos trabajar. ¿Mm? Bueno, esto es lo que me faltaba darles como para terminar el archivo que les había compartido en su momento. Y si yo pienso en el transcurso de los temas de análisis 1, yo venía transitando lo siguiente. Tomaba una ley. A esa función que hacía le calculaba el dominio. Fantástico. De esa función aprendí a hacer la gráfica. Fantástico.
¿Qué venía a posterior del desarrollo de análisis matemático 1? Cuando ya sabía graficar por corrimientos y más o menos me defendía con el tema de los dominios. ¿Qué venía después? En el transcurso de todos los temas. Hagan memoria. Función inversa puede ser. Bueno, pero estaba dentro de gráfica de función porque después tenían que hacer una Claro. gráfica. Todo ese combo en donde aparece función inversa ya lo dimos. Acá con el Límite bombo. derivada. Límite. Límite, derivada, ¿no es cierto? Todo eso. Pero lo primero es límite. Bueno, vieron en análisis 1 diferentes estrategias de cálculo de límites para funciones de una variable, ¿no es cierto? Todo lo que aprendí ahora lo voy a capitalizar. Lo que pasa es que ahora hablar de límites para funciones de dos variables ya no es tan sencillo como el límite para funciones de una. Solo para recordarlo, digamos, si ustedes recordarán, para funciones de una variable, ustedes tenían acá, supongamos, un x sub 0, tenían un L, y no sé, la gráfica de la función, a ver, podría pasar que hacía esto, ¿no? Entonces uno podía concluir con este dibujo que el límite cuando x tiende a x0 de la función con la que estoy trabajando, supongamos que la llamamos f, ese límite es L. ¿Y qué significaba que el límite de la función cuando x tiende a x0 sea L? Significaba que los valores de la función, las imágenes de la función, estaban tan cerca de L como yo quiera, solo considerando valores de x lo suficientemente cerca de x0. ¿Qué quiero decir con eso? Que a medida que yo me acercaba a x0 por ambos lados, iba calculando las imágenes de esos numeritos y las imágenes se acercaban cada vez más al número L. Gráficamente habrán visto a lo mejor la disposición de franjas. Acá poníamos L más epsilon, acá poníamos L menos epsilon, pasábamos una franja, bajábamos, y nos encontrábamos que había un intervalo en el que se podía asegurar que para todo x que estaba dentro de este intervalo, donde no me importa lo que pasa con la función en el punto, iba a pasar que al calcular la imagen iba a ser un numerito que estaba próximo a L. ¿Y qué tan próximo? Bueno, el próximo le indica esta diferencia. Esto es epsilon para arriba, esto es epsilon para abajo. Es decir, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que ese delta tiene que ver con la longitud de un intervalo centrado en x0. El intervalo que me quedó dibujado no lo tiene al x sub 0 centrado, entonces elijo un intervalo pequeño donde el x0 sea el centro, en el que se puede asegurar que cada vez que x esté a una distancia de x0 menor que delta y más grande que 0, entonces los valores de la función en esos x distan de L en menos de epsilon. No sé si esto lo habrán dado en análisis 1, no es algo que uno trabaje después con los ejercicios, pero sí es la definición formal del límite. Esta es la definición formal. El decir que los valores de f se acercan a L tanto como uno quiera, considerando valores de x suficientemente cerca de x0, es una expresión coloquial, suavizada, para que uno trate de entender el concepto del límite. Pero la definición formal es esta. En donde, además, si uno recuerda, lo que pasaba en el punto, yo se los decía recién, no me interesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el punto, por ejemplo, la función podría haber tenido esa definición ahí, o la podría haber tenido por acá arriba, o directamente podría ni haber estado. Es decir, la función en el punto podría ni haber existido.
en cualquiera de esos dibujos que yo fui cambiando, en todos, esta es la conclusión en los tres. ¿Por qué? Porque al calcular el límite, a mí lo que pasa en el punto no me interesa. ¿Cómo se comporta la función? En el punto no me interesa. A mí que me interesa saber el comportamiento alrededor del punto, en las cercanías del punto. Por supuesto que lo que venía a posterior eran todas las estrategias de cálculo de límite que uno iba aprendiendo, multiplicar y dividir por algo, multiplicar y dividir por el conjugado, factorizar, L'Hopital más adelante, o sea, un montón de estrategias para calcular límites. Bien, pero lo conceptual es esto. Y no sé si se acuerdan los límites laterales. ¿Se acuerdan cómo se vinculaban los límites laterales con esto que yo llamaría el límite puntual? Y que si son diferentes, el límite no está definido. Bien, si los límites eran distintos, ¿sí? Si el límite cuando x tiende a x0 por derecha de la función me daba un número, y el límite cuando x tendía a x0 por izquierda de la función me daba otra cosa, y estos dos números eran distintos, automáticamente esto yo decía que no existía, ¿no? No existe el límite puntual, porque si existe el límite, no puede depender del lugar de acercamiento. Si yo acercándome por derecha, acercándome por izquierda, la conclusión a la que arribo es diferente, el límite entonces no existe. Si el límite existe, si esto sucede, es porque sí y solo sí los límites laterales como han tenido que ser. Si esto es correcto, si el límite cuando x tiende a x0 de f es L, Iguales. y solo si los límites laterales han tenido que ser iguales entre sí. Así es. Bueno, con ese repaso de lo que es límite para funciones de una variable, vamos a intentar meternos en el cálculo de límite de funciones de más de una variable. ¿Qué pasa? Vamos para allá. Bueno, el límite de funciones de dos variables se hace un poquito más denso. Esto es justamente lo que estaba haciendo yo de recordatorio. Digamos, no es nuevo. Exactamente lo que estuvimos viendo recién. Como para hacer el repasito, meternos en contexto. Y previo a meternos directamente en el cálculo del límite de funciones de dos variables, vamos a dar estas definiciones que no son nuevas porque se supone que están también en la práctica, que tienen que ver con la definición de lo que es entorno y de lo que es punto interior. Cuando yo hablo de un entorno de centro A y radio R, ese conjunto es el conjunto de puntos P que distan de A en menos de R. Vamos de nuevo. Yo tengo un punto A, tengo un número R positivo. Un entorno de centro A y radio R es el conjunto de todos los puntos que distan de A, que están a distancia de A en menos de R. Esa definición que está escrita ahí no me dice nada acerca de A, en qué mundo está. Me refiero, A como punto puede ser un punto que está en R, en el eje real, en R2, en R3. Esa es la definición genérica. Resulta que cuando yo ahora trabajo en algún espacio en particular, ahí es donde visualizo qué significaría un entorno. Si el punto es un punto que está sobre el eje real, digamos que mi mundo es lineal, me muevo sobre una recta, el punto es un número. Y entonces, los puntos que distan de él en menos de R van a ser puntos que están en un intervalo alrededor de él. Abierto. Estamos hablando de un entorno abierto porque la distancia tiene que ser menor que R, no menor igual. Si el punto está en R2, es un punto de dos coordenadas, es un par ordenado. Puntos que disten de A en menos de R son puntos que se encuentran a lo largo de todo un disco centrado en A de radio R. Y como el R, insisto, el entorno es
con una distancia menor que R, los puntos que justo están sobre la circunferencia frontera no van a ser puntos que estén sobre el entorno. Y si ahora me voy al espacio y tengo un punto en R3, los puntos que distan en R3 de A menos que R van a ser puntos que están sobre toda una bola. Toda una bola, es un sólido. No solo la frontera que se esquiva, porque las fronteras son puntos que están exactamente a distancia de R, sino que me quedo todo con los puntos que están adentro. Eso es un sólido, por eso se habla de bola, toda la bola completa. Esfera, cuando hablo de esfera, es solo el borde, lo de adentro no. Bueno, entendiendo qué significa entonces ahora entorno, dependiendo en qué espacio estoy, es donde vamos a definir, o vamos a escribir, la definición formal de límite para una función de dos variables. Yo se las comparto, pero no entren en pánico porque no la vamos a usar. Necesito darla porque estuvimos haciendo un poco el repaso de lo que era la definición formal de límite para funciones de una variable, y lo que voy a hacer es a esto casi copiarlo y pegarlo, solo que esta parte es la que se va a ver diferenciada, porque acá la distancia era entre números que estaban sobre el eje X. Ahora la distancia va a ser entre puntos en R2. Entonces esta parte es la que ustedes van a ver bastante diferente, pero el concepto es el mismo. Voy a pararme en un punto. Este punto es un punto de coordenadas AB. Fíjense que después empiezan como a marearse. Dicen, pero AB, ¿qué es? ¿Un intervalo o es un punto? No, acá queda claro. AB, un punto interior a mi conjunto D. Tengo F, una función de dos variables definida en ese conjunto D donde el puntito está. Donde la función, la idea es que esté definida en todo este conjunto D, y donde no me importa si la función está o no definida en el punto específico AB. Estamos haciendo lo mismo que para funciones de una variable. Voy a estudiar el comportamiento de la función alrededor del punto. Lo que pasa en el punto no me interesa. Por eso la expresión es esta. F, una función de dos variables definida en D, excepto, posiblemente, en el punto de coordenadas AB. Nosotros vamos a decir que el límite de f de xy cuando xy tiende al par AB es L, y que lo anotamos de esta manera, sí, solo si pasa esta cosa. Pasa lo que está escrito acá abajo, un tanto antipático. Para todo epsilon positivo, existe un delta en el que se puede asegurar que para cualquier par xy dentro del dominio de la función que cumpla la condición de estar a distancia del par AB en menos de delta y mayor a 0, entonces las imágenes de todos esos pares difiere de L en menos que epsilon. Esta era la parte que yo les decía que cambiaba en relación a la expresión que estuvimos registrando recién, acá. El resto se mantiene igual, bueno, casi igual, porque acá dice f de x y acaba de decir f de xy, pero porque la función es de dos variables. Lo que se está haciendo acá es calcular la distancia de estos puntos xy al punto específico de coordenadas AB. Y donde se le pone el mayor a 0, ¿por qué? Porque esquivo justamente al punto AB. Porque como a mí no me interesa cómo se comporta la función en el punto AB, me refiero a no me interesa si está definida o no, el poner el mayor a 0 lo esquiva justo al punto específicamente de coordenadas AB. Viendo esta definición, básicamente lo que quiero que se entienda es esto, estas dos observaciones. Y ya vamos a pasar a cálculo de límite como corresponde. En la definición se entiende que la distancia entre los valores de las imágenes y el número L, que estoy diciendo que es el límite, se puede hacer
tan chica como yo quiera, se puede hacer arbitrariamente pequeña, considerando pares x, y que estén en un entorno alrededor de AB lo suficientemente pequeño en radio. Es decir, dado L, el valor del límite, si yo digo que esto es cierto, el límite cuando los pares x, y se acercan al par AB de la función f de x, y es L, si yo digo que esto es cierto, lo que estoy diciendo es que para todo epsilon positivo que marque un entorno alrededor del número L, voy a poder encontrar un entorno alrededor del punto AB, entorno es este disco abierto, en el que puedo asegurar que todo punto en este disco abierto, excepto el propio AB, al momento de calcularle la imagen va a ser un número que cae dentro de este intervalo. Si este epsilon lo hago más pequeño, quiere decir que este intervalo es aún más reducido. Bueno, si esto es cierto, quiere decir que tendré que ajustar a lo mejor el radio de ese entorno en el que se pueda asegurar lo que pide la definición, que la función evaluada en cualquier par dentro de ese intervalo, de ese entorno, perdón, difiere de L en menos que epsilon. Y por otro lado, si bien habla de que los pares x, y tienen que estar cerca del par AB, lo que no se dice es qué significa estar cerca. ¿Cómo me acerco al punto? Nosotros cuando trabajábamos con funciones de una variable y nos posicionábamos en un puntito x0, estar cerca significaba estar cerca por derecha o estar cerca por izquierda. No había más opciones que esa. Esto es en R. Pero cuando ahora estoy en R2 y estoy dentro o estoy estudiando el comportamiento de la función alrededor de un punto, estar cerca de este punto, por supuesto que tiene que ver con pensar que estoy cerca, emulando un poco lo que conozco de análisis matemático 1, significa estar cerca por derecha o por izquierda. Pero estar cerca también puede ser que sea por arriba o por debajo, o venir por acá, acercándome en esta dirección, o venir en un zigzagueo, o venir en alguna otra curva, acercándome al punto. Entonces, estar cerca del punto es a la vez una información que no es del todo completa, porque puedo estar cerca y acercarme por diferentes trayectorias. En R, estar cerca era solo pensar acercarme por una trayectoria desde la derecha o desde la izquierda. Y lo que tengo que entender es que si yo digo que el límite cuando x, y tiende al par AB de una función es L, significa que por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite tiene que ser L, que es un poco el copiar y pegar de lo que hacíamos con los límites laterales. Antes acá decíamos, el límite cuando x tiende a x0 de mi función es L, si y solo si el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f es igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, y los dos eran L. Acá eso no lo puedo hacer, porque ¿cuántas trayectorias puedo hacer para acercarme al punto? Infinitas. Entonces el límite de la función de dos variables es L, sí y solo si, y acá no puedo escribir algo así, el límite por cualquier trayectoria de acercamiento al punto siempre es L. ¿Mm? Bueno, todo eso demasiado como teórico, demasiado hablado, vamos a caso concreto, donde uno va a terminar de entender cómo se calcula el límite de una función de dos variables. A mí me van a empezar a plantear cálculos de límite. Y yo no es la primera vez que tengo contacto con los límites, aunque está bien que es la primera vez que estoy en otro espacio de trabajo. Pero cuando uno calculaba un límite para funciones de una variable,
¿qué es lo primero que quería hacer? Para calcular. Reemplazar. Y acá voy a hacer lo mismo. Cuando tenga la ley de una función en la que puedo hacer reemplazo directo, lo hago y se terminó el cálculo del límite. Pero ustedes son testigos de que había cualquier cantidad de ejercicios en análisis 1 en los cuales el reemplazo directo no lo podía hacer. Porque quedaba a lo mejor una indeterminación, y la clásica indeterminación que quedaba era 0 sobre 0. Entonces uno se veía obligado a trabajar la expresión de la función para ver si podía romper esa indeterminación. Más adelante después apareció L'Hopital, que me dio una herramienta fantástica, pero para eso tenía que saber lo que era una derivada. Bueno, entonces acá estoy en la misma, más o menos en la misma esfera, en el mismo ámbito. Cuando a mí me pidan calcular el límite de una función de dos variables, voy a ver si puedo hacer reemplazo directo. Y en este caso, a mí me hubiesen pedido calcular el límite cuando el par xy tiende al par 1, 1 de la misma función, 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado, esto lo hago fácil. Hago reemplazo directo. Reemplazo la x por la coordenada x del punto, reemplazo la y por la coordenada y del punto, hago la cuenta y tengo el resultado final. Arriba tengo 2, abajo tengo 2, cancelo, resultado 1. Pero no es lo que tengo en este caso. Si yo quiero hacer reemplazo directo, aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Y entonces, y no sé, tengo que ver qué se puede hacer. Entonces vamos a ver cómo yo puedo desenvolverme en un ejercicio como este. Como yo me tengo que acercar al origen, me tengo que acercar a este puntito, en principio vamos a conservar la esencia de lo que hacíamos en análisis 1. Nos vamos a acercar por derecha y por izquierda. ¿Pero qué significa acercarme por derecha y por izquierda? Digamos, me estoy acercando por puntos que están sobre lo que es el eje X. Puntos que están sobre el eje X, ¿qué particularidad tiene si yo tengo que dar las coordenadas de un punto? Un punto sobre el eje X, ¿qué particularidad tiene al momento de dar sus coordenadas? Igual a 0. Fantástico. Entonces, todos estos puntos se podrían escribir de esta forma. Algún valor de X y 0. Entonces lo que vamos a hacer es restringir la mirada. Vamos a ver qué pasa con la función cuando solo la miro en puntos que están dentro del eje X. Y voy a sacar una conclusión. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Lo que acabo de escribir acá, digamos, en esto que yo les estoy compartiendo, no es la única manera. La idea es que se entienda lo que están planteando. Entonces, lo que quiero decir es, vamos a justamente considerar diferentes trayectorias de acercamiento al punto que me interesa, que en este caso es el origen. La primera que se me ocurre es la única que conozco en función de lo que vi en análisis 1. Bueno, me acerco por derecha y por izquierda. En este contexto, para el origen, sería acercarme al punto por el eje X. Entonces, dejo claro por dónde me voy a acercar. Y una vez que dejo claro eso, voy a tratar de llegar a alguna conclusión. Digo, bueno, si solamente me acerco por puntos que están acá adentro, voy a mirar cómo se comporta la función ahí. Entonces voy a evaluar la función en pares que estén sobre el eje X. Como los pares que están sobre el eje X son de la forma x0, digo, ¿cómo me queda la función expresada en esos pares? La x la dejo como x, a la y la reemplazo por 0, y como yo me acerco al origen, no considero el origen específicamente, esto es número 0. Arriba, 0. Abajo, x cuadrado. Pero como el x no es 0 porque no estoy evaluando la función en el origen, justamente eso no se puede hacer, sino que me acerco mucho, mucho, mucho al origen, el x será muy cercano a 0, pero no es 0. Entonces 0 dividido un número, que no es 0, el resultado es 0.
Entonces la función evaluada en pares de la forma x0 me está dando 0. Entonces, ¿qué digo? Si la función evaluada en todos estos puntos da 0, evidentemente lo que voy a decir es que el cálculo del límite de esa expresión cuando x tiende a 0 es 0. Entonces, acercándome al origen por el eje x, lo que estoy viendo es que las imágenes tienden al número 0. Y eso es lo que trato de escribir acá como conclusión. ¿Qué es lo que uno puede decir? Que la función toma valores que se acercan al número 0 y explicando dónde. Cuando los pares x y que estoy considerando se están acercando al origen a lo largo del eje x. Y esto avanza, digamos, yo voy a pensar en lo siguiente. Si el límite existe, porque acá era la pregunta, ¿no? Si el límite existe de esta función cuando los pares x y se acercan al origen, ese límite ¿cuánto debería valer? Si existe el límite, estamos como haciendo una hipótesis. 0. No le queda otra que ser 0, porque si ya por una curva de acercamiento al origen el límite me dio 0, de existir el límite tiene que ser 0 sí o sí. Pero no puedo decir absolutamente nada porque me estoy acercando solo por una curva de las infinitas que existen. Bueno, si entendimos el proceso de acercarnos al origen por el eje X, digo, bueno, ahora me acerco por el eje Y. Una opción inicial. Entonces digo, si estoy trabajando con puntos que se van acercando al origen por el eje Y, todos estos puntos ahora tienen la particularidad de que su primera coordenada es nula. Entonces son puntos de la forma 0 y dejo en claro por dónde me estoy acercando al origen, y ahora lo que hago es exactamente lo mismo que antes. Voy a mirar cómo se comporta la función en pares que están sobre el eje Y. ¿Qué hago? Evalúo f en pares de la forma 0i. Como no voy a considerar i igual 0, porque considerar i igual 0 sería estar en el origen, y en el origen la función no se podía evaluar, esto lo voy a aclarar. Eso me permite estar tranquila que cuando hago esta cuenta de la función en estos pares, el numerador es 0, obvio. 2 por 0, por i, 0. Y abajo queda i cuadrado. 0 dividido un número, que 0 no es 0. Entonces ahora evalúo el límite de la expresión de la función cuando i tiende a 0, porque ahora me quiero acercar al origen. No es más que el límite de una función constantemente igual a 0, eso me da 0. ¿Cuál es la conclusión? Que las imágenes de la función se acercan al número 0 cuando los pares x y se acercan al origen a lo largo del eje Y. Entonces digo, bueno, hasta acá como que no hay ninguna contradicción. Me acerqué por otra curva y el resultado siguió siendo el mismo. Pero ¿qué pasa? Vamos a proponer para este caso tan especial, porque es inicial, el acercarme al origen por otra recta. Hasta ahora me fui acercando por rectas. Los ejes X e Y son rectas. Entonces, ¿por qué no pensar en acercarme? Porque sí, por la recta y igual a x. Todos los puntos que están sobre la recta y igual a x, obviamente son puntos que al momento de buscar sus coordenadas, las dos coordenadas son iguales, que es lo que dice la ecuación. Entonces acá son pares de la forma xx, o ii, o zz, o jj, digamos. Son iguales. Y hago lo mismo que hice antes. Dejo en claro por dónde me voy a acercar al origen, evalúo la función en esos puntos, porque yo quiero ver cómo se comporta la función en esos puntos, y en este caso queda algo muy especial. La ley era 2x por y. Como el y es igual a x, pongo x. Y abajo era x cuadrado más y cuadrado, pero como el y es igual a x, queda x cuadrado. Considerando siempre que el x es distinto de 0, porque en el origen no lo podría estar calculando. Y lo que veo es que yo puedo simplificar, y el resultado de eso es 1. Entonces la función
evaluada en todos los puntos que están dentro de esta recta siempre vale 1. Por lo tanto, cuando quiera calcular el límite de esa expresión, cuando x tiende a 0, ¿por qué digo x tiende a 0? Porque necesito que el par se acerque al origen. Es el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 1. Y el resultado del límite es la constante. ¿Cuál es la conclusión a la que arribo? Que los valores de las imágenes de la función se acercan a 1 cuando los pares x y se acercan al origen por la recta y igual a x. ¿Qué pasó acá? Encontré una trayectoria de acercamiento donde la conclusión de la tendencia del límite no es la misma que venía trayendo. Entonces, desde el momento que tengo dos trayectorias de acercamiento al punto distintas, donde el límite da distinto, lo que yo voy a poder decir es que el límite considerado no existe. Porque sé que de existir el límite, por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite siempre tiene que ser el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que uno en la cabeza empieza a pensar, ¿pero los ejercicios van a ser así? No. Van a ser más difíciles que esto. Esto es un comienzo. Estamos transitando un terreno que lo teníamos un poco olvidado, el de cálculo de límite. Así que en principio es un ejemplo tranquilo para que se entienda el concepto y de cómo uno se va a ir desempeñando. Pero esto es medio bodrio si lo hacemos siempre así. Porque imagínense que están probando por diferentes trayectorias y el límite siempre da lo mismo. No puedo decir nada. Porque por más que yo pruebe por un montón de curvas, esas curvas no son las infinitas posibles. Así que bueno, vamos por supuesto a aumentar un poco el caudal de recursos que podemos utilizar. En principio, lo importante en función de este ejemplo que estuvimos viendo es que si nosotros tenemos tendencias distintas de los valores de la función en acercamientos al punto con trayectorias distintas, lo primero que vamos a decir es que el límite no existe. Y el ejercicio se termina y paso a otro. Sé que a veces cuando uno resuelve ejercicios, dice, bueno, ojalá el límite no exista. Pero para eso tengo que decir, ojalá encuentre dos curvas de acercamiento al punto en el que los límites sean distintos. Bueno, a veces ese ojalá no llega nunca. No, compartirles cuál sería una manera mucho más rápida de hacer el mismo ejercicio para agilizar las cuentas. Porque si no se hace medio tedioso. Me acerco por el eje X, me acerco por el eje Y. Oh, casualidad, me di cuenta que si me acercaba por la recta Y igual a X, la cosa ya cambiaba y se terminaba. Eso lo podemos como hacer más rápido. Vamos a atacarlo de una manera más contundente al ejercicio. ¿Cuál sería esa manera? Pensar en parada, en el origen, acercarme por una familia de rectas de la forma Y igual a M por X, donde obviamente a medida que vaya cambiando el valor de M, lo que va a hacer es cambiar la recta, la pendiente de la recta, pero todas pasan por el origen. Todas pasan por el origen. Entonces yo ahora le voy a decir a la función, mira, quiero a este ejercicio terminarlo más rápido. Voy a evaluar F en pares de la forma X, MX. Yo un M lo voy a fijar porque voy a tener un valor fijo de la pendiente y evalúo F en pares que estén sobre esa recta. Cuando evalúo la función, que no me olvido que era 2x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, en el lugar de la y, lo que yo voy a hacer es poner mx. Entonces va a aparecer 2x, que veníamos bien acá, por y. En el lugar de la y pongo mx. Abajo, x cuadrado, copio igual, y en el lugar de la y cuadrado tengo que poner mx al cuadrado. ¿Qué veo acá? ¿Qué pasó en esta instancia que no está aclarado? Arriba, ¿cómo lo puedo escribir a esto distinto? 2xmx. Dos mx cuadrado. Señor, ¿no?
2mx cuadrado. Abajo, ojo acá, el mx está todo al cuadrado. Por propiedades de potencia, esto lo escribo m cuadrado por x cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer en este denominador? M al cuadrado, ¿Y cómo queda? X cuadrado más M cuadrado. 1 más M cuadrado. Ahí va, exactamente. Si tengo dudas de lo que hice, si estuvo bien o no, la idea es que yo vuelvo a distribuir y tengo que tener lo que tenía antes, ¿no? Y ahí Entonces ahora simplificar las X. es, ahora simplificamos las x al cuadrado y queda esta expresión. O sea que la función valorizada en pares de la forma x, mx, me está dando este numerito. 2m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué voy a decir en ese caso? Es lo que puedo Cuando llegar. cambias la pendiente, no te va a cambiar el resultado. Sí, señor. Evidentemente, como la forma en la que se comporta la función en estos pares va a depender de la pendiente en la que esté, automáticamente yo voy a decir, como los valores de la función se acercan a este numerito cuando x tiende a 0, lo que voy a decir es que el valor del límite depende del número m. Por lo tanto, cambio el valor de la pendiente, me cambia el valor del límite final. Quiere decir entonces que el límite no existe. Entonces solamente, en este caso, bombardeándolo ya con el estudio por esa familia de rectas que pasa por el origen, ya estaríamos en condiciones de decir, con esto solo, que el límite no existe. Porque no puede depender el límite de nada. Si el límite existe, tiene que ser el mismo siempre. Entonces acá me parece que es como un buen recurso para empezar el ejercicio ya más contundente. No voy a negar que al principio cuando uno hace los ejercicios intenta hacerlo despacio, se acerca con el eje X, el eje Y, eso, digamos, ocupa mucho espacio en una hoja, pero prefiero que lo hagan a los primeros ejercicios de esa manera y cuando se sientan más duchos, sí, abordarlo ya de una manera un poquito más contundente. Profe, y si no hubiese aparecido la M en el resultado, es que ese límite está definido para todas las rectas. Si no hubiese aparecido la M, a lo mejor ponerle que te hubiese quedado 5. El límite para cualquier valor de m, me voy acercando por las diferentes rectas y el límite me da 5. Lo que puede pasar, no queda dependiendo de la m, me da un número, 5. ¿Será que el límite de la función es 5? No, no sé. Si yo centrada entonces en el origen, por todas las rectas de acercamiento al origen, el límite me da 5, no me asegura que el límite exista. Yo qué sé, si a lo mejor vengo por esta curva en la que me estoy acercando al origen, y por esta curva el límite me da 37. Chao, el límite no existe. Esa es la parte complicada del cálculo del límite. Yo acá les di como un recurso que aborda el problema de una manera mucho más rápida, pero si el límite no me queda dependiendo de m, es como que digo, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? Y una amiga, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, en principio vamos a trabajar este primer ejemplo, así como sofisticado, en el que acercarme por recta funcionó, el límite quedó dependiendo de m, conclusión, el límite no existe. Bueno, vamos a ver este. Muy parecido al anterior. Lo que cambió es que acá aparece x a la cuarta y antes aparecía x cuadrado. Y acá antes aparecía x y ahora aparece... No, acá antes aparecía x cuadrado y aparece x cuarta. Y acá arriba antes aparecía x y ahora aparece x cuadrado. ¿No? Cambió un poco. Medio parecido, pero cambió. Dije, bueno, vamos a
abordar el problema de la existencia del límite con ese último recurso en el que voy evaluando cómo se comporta la función por las diferentes rectas de acercamiento al origen. ¿Qué pasa? Bueno, me paro, entonces indico que me acerco al origen a lo largo de rectas que se escriben de esta forma, evalúo f en esos pares y hago las cuentas, con tranquilidad. En el lugar de la i, reemplazo por mx, así que acá me queda mx al cuadrado. Arriba aparece un 2x cuadrado mx, o sea que queda 2x cubo m. Y abajo, haciendo lo mismo que habíamos hecho antes, pensando que acá esto es m cuadrado por x cuadrado, saco del denominador x cuadrado factor común. Por lo que me queda esta expresión y puedo simplificar este x cuadrado y me queda un solo x arriba y me quedó esto. A diferencia del ejemplo que veníamos teniendo antes, en la expresión la x queda. No venía quedando la x, como que se cancelaba. Acá queda la x. Entonces lo que viene a posterior es el límite de esta expresión, de la cual ya sabemos una expresión simplificada, cuando x tiende a 0. Y cuando x tiende a 0, hago reemplazo, y el resultado es 0. O sea que, por las infinitas rectas de acercamiento al origen que tienen esta forma en la que la pendiente va cambiando, la función tiende al número 0. ¿No? La función tiende al número 0 a medida que los pares x y se acercan al origen por rectas de la forma y igual a mx. Eso quiere decir que el límite existe y no. De existir tiene que ser 0, no le queda otra. Que hay un montón, hay una infinita cantidad de curvas de acercamiento al punto donde el límite da 0, es verdad. Ahora, que el límite existe, no lo sé. Yo qué sé si no existe una curva por ahí media perdida que no vi, en la cual el límite me da otra cosa. Bueno, este ejemplo es como bastante llamativo las potencias, y entonces la propuesta, cuando ustedes trabajen con un ejemplo medio parecido a este, la propuesta es ahora acercarme por otra familia de curvas que se acercan al origen. Miren. Bueno, todas las preguntas que dijimos, ¿quiere decir que el límite existe? No, no, no. ¿Qué pasa si ahora planteo esto? Me voy a acercar al origen, pero por curvas de la forma y igual a mx cuadrado. ¿Eso qué significa? Que si el m es positivo, me estoy acercando con parábolas que tienen ramas hacia arriba. Si el m es negativo, me estaría acercando por parábolas al origen con ramas hacia abajo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a valorizar la función en pares de la forma x, y en el lugar de la y pongo la y reemplazada por mx cuadrado. Bueno, tengo que prestar mucha atención a la ley de la función, no perderme con eso. En donde aparezca la y, yo voy a poner m por x cuadrado. Ojo. Entonces, tengo 2x cuadrado, eso lo dejo igual, por y. En el lugar de la y pongo mx cuadrado. Abajo, x cuarta, más lo que es y al cuadrado. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como m al cuadrado por x a la cuarta. Entonces, en el denominador me doy cuenta que voy a poder sacar x a la cuarta factor común. Y entonces me queda multiplicando ese factor común la expresión 1 más m cuadrado. Ahora voy arriba. 2x cuadrado por m por x cuadrado. Los x cuadrados los puedo juntar y me queda un x a la cuarta. Gracias a eso puedo hacer esto. La expresión me quedó dependiendo de m, la x se fue, y cuando quiera calcular el límite, cuando x tiende a 0, de la expresión de la función evaluada en puntos que están dentro de estas curvas, el límite me queda dependiendo de m. Y entonces ya está.
ya que vi que el límite depende de m, la No conclusión es existe. no existe. Y les puedo hacer el ejemplo complicado también, pensando en que se pueden acercar por familia de rectas al punto y el resultado es un número. Por familias de parábolas y el resultado es el mismo número. Y eso lo único que hace, en todo caso, es levantar la sospecha de que el límite existe, pero sin certeza. Porque capaz, a lo mejor, por una familia de funciones cúbicas, el límite de otra cosa. Entonces, cuando uno trabaja con un ejemplo de estos, las pruebas por las diferentes trayectorias las va a hacer. Es inevitable hacerlo. Pero cuando me dé siempre un mismo número, no puedo asegurar que el límite existe. En todo caso, lo que hago es levantar cada vez más la sospecha de que parece que el límite sí existe. Y para mostrarlo tendré que aplicar otras justificaciones que yo ahora se las voy a mostrar. Para poder demostrar la existencia de un límite, a lo mejor un aliado como recurso es el teorema del sándwich, ¿se acuerdan? O el teorema de la compresión, o el teorema de intercalación. Eso lo daban en análisis 1 en unas instancias iniciales de cálculo de límite. Previo a continuidad, previo. Ahí lo vamos a usar como un aliado y vamos a poder demostrar el límite cuando no sepamos muy bien qué hacer. Bueno, lo importante es que todo lo que nosotros habíamos visto de cálculo de límite en cuanto a las leyes se siguen cumpliendo. Las leyes de la suma, la resta, la multiplicación, la división, las composiciones, todo lo que yo sabía se siguen cumpliendo para funciones de dos variables. Así que cuando necesite aplicarla, lo aplicaré. Y solo comentar, en esta parte final del PDF, el concepto de continuidad es copiar y pegar. Lo que va a cambiar es la característica del elemento en el dominio, que ahora no es un número, sino que son pares. O sea que es natural pensar en que la definición de continuidad es la que está expresada acá. Una función de dos variables, vamos a decir que es continua en un punto a b, sí. El límite cuando los pares x y tienden al par a b de la función, ese límite existe y coincide con lo que vale la función en el punto. Idéntico a la definición de continuidad para funciones de una variable. Importante era que, en este caso, el punto tiene que estar en el dominio de la función se evalúa en ese punto y la función en ese punto coincide con el valor del límite. Y esto es como también, o sea, darlos con un pantallazo súper rápido. Funciones que conocemos que son continuas. Las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas de una variable eran recontra continuas. Bueno, funciones polinómicas en dos variables continuas también en todo R2. Las funciones racionales, que eran división entre polinomios, eran continuas en su dominio. Uno abría el paraguas y decía, bueno, son continuas en su dominio, no necesariamente en todo R2. ¿Qué sé yo cuál es el dominio? Puede no ser todo R2. En este caso lo mismo. Las funciones racionales, división de polinomios en dos variables, van a ser continuas en su dominio. Si el dominio es todo R2, será todo R2. Si no, su dominio. Y la última parte, composición de funciones continuas es continua. Que eso también lo sabíamos de análisis 1. Solo que tenemos que tener cuidado acá, cuando componemos f y g, las dos funciones no pueden estar en el mismo mundo, ¿no? En este caso creo que hacemos acá g compuesta con f. Voy a cambiar el orden porque pareciera como que... ¿dónde estás? Ah, no lo puedo ver. Esperen. ¿Qué votación? Acá, esto quería sacar. G compuesta con F, eso vamos a hacer. Entonces, si la F y la G, las dos, fuesen funciones de dos variables, no tiene sentido la composición. Porque cuando yo haga la composición, ustedes saben, yo voy a hacer G evaluada en F de X. Entonces, si la F es una función de dos variables,
Yo voy a hacer G evaluada en F de AB. Si la función es de dos variables, F evaluada en un par me devuelve un elemento que ¿qué característica tiene? ¿Es un número? ¿Es un par? ¿Qué es? F en AB. Una función de dos variables. La evalúo en un par ordenado. ¿Qué me devuelve? ¿Un número o un par? Número. 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 Entonces, como me devuelve un número, la función G tiene que ser una función de una variable. Si fuese G una función de dos variables, la cuenta no tendría sentido. Entonces, la composición es entre funciones continuas, pero entre funciones en las cuales la composición tenga sentido. La primera que evalúo es una función de dos variables y la que le sigue de una. Bueno, lo importante es que composición de continuos es continuas. Eso, a eso voy. Y yo este material, por supuesto, se los voy a dejar a continuación de esta clase. Este es un PDF en el que vuelvo a preguntarme, para otro ejemplo, si existe el límite. Cosa que no puedo resolver con reemplazo directo porque aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Y es como bastante parecido a los dos que estuvimos viendo. En este caso, abajo tengo x cuadrado más y cuadrado y arriba 2y cuadrado por x. Cuando intento investigar por diferentes trayectorias de acercamiento al origen qué pasa con el límite, ustedes van a ver que está todo explicado. Primero lo que hacemos es acercarnos por funciones que son lineales, digamos, por rectas. Al momento de calcular el límite por las rectas, la expresión queda dependiendo de x, sí, y de m dando vueltas, pero cuando calculo el límite, hago reemplazo de x por 0 y el límite es 0. Entonces la conclusión es que la función tiende a 0 cuando los pares x y se acercan al origen por las rectas de la forma y igual a m. ¿Eso quiere decir que el límite existe? No. No, no quiere decir que el límite existe. Quiere decir que, en todo caso, si existe, evidentemente el límite tiene que ser 0, pero la verdad es que no lo sé. ¿Bien? Esperen que voy a buscar el lapicito que se me perdió porque cambié de PDF. Bueno, entonces, ¿qué hago? Investigo qué pasa por otra familia de curvas. A lo mejor sigo la estrategia que vimos hace un ratito, digo, me acerco por una familia de funciones que son cuadráticas. ¿No? Hago la cuenta con tranquilidad. La expresión de la función evaluada en el punto depende de x y de y, perdón, de x y de m, pero cuando voy a calcular el límite de la expresión, cuando x tiende a 0, el resultado es 0. Apa. Pregunta. ¿Eso quiere decir que el límite existe? No. Entonces, les propongo, si tienen ganas, que prueben por familias de curvas ahora que tienen que ver con expresiones cúbicas. Y igual a mx cubo. Van a hacer las cuentitas, que les van a quedar potencias más grandes, por supuesto, pero van a calcular el límite y el límite de la expresión de la función en esa familia de funciones cúbicas también les va a dar 0. ¿Quiere decir que el límite existe? No. No sabemos. Lo que sí levanta es como una sospecha mayor de que parece que sí. ¿Cómo abordo este problema? Recordando el teorema del sándwich, ¿no? Entonces, hasta el momento, lo único que hace es levantar una sospecha de que el límite existe, pero no lo puedo probar. Y como me parece que el límite existe, ahora voy por otro camino, el probar que sí existe y que es 0. Pero con esa función, la que tengo, no me puedo meter. Y el teorema del sándwich acá me viene de maravillas, porque si ustedes se acuerdan, igualmente está recordado en el PDF, el teorema se usaba de esta manera. Yo tenía una función, g, a la cual le tenía que calcular el límite cuando x tendía a a, ¿no? Me estoy acercando a las funciones de una variable. Pero la función, que no sabía muy bien cómo desenvolverme con ella, la tenía encerrada con otras dos funciones. Una que la acotaba por debajo y la otra que la acotaba por arriba. Estaba como delimitando la función g. Y el teorema me iba a decir lo siguiente.
Si el límite de la función que acota por abajo cuando x tiende a A es igual al límite de la función que acota por arriba cuando x tiende a A, la función que está en el medio quedó encerrada en sanguchito y va a tener el mismo límite. Entonces calculo el límite de la función del medio sin meterme con ella, metiéndome con otras dos, una que acota por arriba y la otra que acota por debajo. Por supuesto hay que saber encontrar esas funciones. Habrán hecho ejercicio de cálculo de límite con el teorema del sándwich. Y esto que yo les brindo acá se llaman acotaciones útiles, las que se las tenga que aprender de memoria en absoluto, pero las van a necesitar para la práctica, cuando sospechen que un límite existe. Entonces, una de las cosas que uno puede decir con total tranquilidad es que un número, que en este caso para mí el número es x cuadrado, siempre es menor o igual que él. Siempre. 5 es menor o igual a 5, 8 es menor o igual a 8, 10 es menor o igual a 10. Con más razón va a ser menor o igual a él, más algo que sea mayor o igual que 0. Ese algo, de manera astuta, lo considero el número i cuadrado. ¿No? Número siempre es menor o igual a él, más algo que sea mayor o igual que 0. De esta, yo puedo arribar a esta desigualdad. Aplico raíz cuadrada miembro a miembro, la raíz cuadrada es una función creciente, por lo tanto preserva el signo de la desigualdad, y la raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x. Y del otro lado queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado. De esta inicial puedo arribar a la que tengo acá abajo. En ambos miembros divido por x cuadrado más y cuadrado, y del lado de la derecha queda el 1, y del lado de la izquierda queda esta fracción. Y de esta salto a esta, aplicando raíz cuadrada miembro a miembro. Esta columna, pues copiar y pegar la anterior, nada más que en vez de empezar con x cuadrado, empiezo con y cuadrado. Y verán todas las conclusiones de manera análoga. ¿Para qué sirven estas acotaciones? Para tratar de abordar el problema que tengo acá de cálculo de límite. Entonces, la función g era la que tenía esta ley, que parece que existe el límite. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a trabajar con el valor absoluto. Es una estrategia que vale siempre, digamos, que está buena conocerla porque funciona muy bien. Valor absoluto de la expresión g. ¿Qué es lo que hice acá? Dejé las barras de valor absoluto solo donde tiene sentido. Las cosas cuando son mayores o iguales que 0, no hace falta ponerle las barras de valor absoluto. De lo que no puedo asegurar que sea mayor o igual que 0 es la expresión de x. Entonces ahí preservo la expresión de valor absoluto de x. Y entonces, de este paso a este, que mantengo la igualdad, lo que hago es acomodar de manera conveniente cómo van apareciendo los factores. Entonces este 2 por valor absoluto de x lo dejo acá adelante. Y acompañando a la expresión que queda y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta expresión es la que aparece acá arriba. Entonces este combo, digo, siempre es menor o igual a 1. Entonces todo este producto es menor o igual a 2 por valor absoluto de x por 1, que no tiene demasiado sentido que lo deje. Por eso aparece solo 2 por valor absoluto de x. Y entonces, miro al principio, miro al fin. ¿Qué es lo que queda? Valor absoluto de la función g de x menor o igual a esta expresión, 2 por valor absoluto de x. Paso de abajo, ¿qué se hizo? Abrimos las barras de valor absoluto. Yo cuando tenía valor absoluto de algo menor o igual a otra cosa, para abrir las barras, ¿qué hacía? A menor o igual a b y mayor o igual a menos b. Eso es lo que estoy haciendo acá. Saco las barras. Queda la expresión de adentro, que es justo mi función g, menor o igual a lo que tengo acá, y mayor o igual a lo opuesto. A la función g, que es la que a mí me interesa, la dejé encerrada en sanguchito por dos funciones. Y oh casualidad, estas dos funciones, esta y esta,
son funciones a las que le puedo calcular el límite cuando el par xy tiende al origen sin problemas, porque hago reemplazo directo. Reemplazo la x por 0, la y no aparece. No aparece, entonces no la reemplazo. Esto da 0, esto da 0. El límite de la función que acota por arriba coincide con el límite de la función que acota por debajo. Por el teorema del sándwich, la función que quedó adentro, encerrada en sanguchito, tiene el mismo límite que las otras dos. Y entonces recién ahí estoy demostrando cómo corresponde que el límite de la función es igual a 0. Es una estrategia válida que ustedes la pueden elegir al momento de cuando empiezan a sospechar que el límite existe, de poder probarlo. No es la única estrategia, seguramente en práctica van a aprender otra que es a partir de coordenadas polares, que también es un buen artilugio. Yo les presento esta, en práctica van a ver la de coordenadas polares. Profe, pero entonces, por ejemplo, haríamos un análisis con una familia de rectas, análisis con familia de curvas, y si ahí empezamos a sospechar, vamos a esto, Y sí, a encontrarlo. sí, sí. Bien.